Vamos a empezar con el estudio de la palabra. Creo que podemos bajar un poquito el volumen para que nos service, sobre todo el monitor. Y vamos a hablar acerca del tema que habíamos platicado, que compartí ahí por el Facebook. ¿Cómo se llama la serie? ¿Qué dice ahí? Siempre leales. Siempre hablamos, cuando pensamos en Dios, ¿qué concepto tenemos de Dios? ¿Qué representa Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Y ahora podríamos pensar, digo, no es para que usted me diga, pero algo se identifica con esto. Pensamos, Dios es que nos sustenta. ¿Estamos de acuerdo? Es que nos cuida. Y cuando estamos en problemas, acudimos a Dios. Cuando la familia se va en la mañana a trabajar, a la escuela, siento muy fuerte el monitor, le puedo bajar un poquito, o bajar un poquito todo. Y entonces empezamos a pensar cuando salen nuestros hijos a la escuela, al trabajo. ¿Cuántos de ustedes los encomiendan en las manos de Dios? Aquellos que se van de viaje y no sabemos si van por tiempo definido o por tiempo indefinido. Aquellos que tienen hijos o familiares viviendo lejos en otra ciudad o algo. ¿No es a Dios en quien tú los encomiendas? No puedes estar ahí, pero Dios sí puede estar ahí. Pero a veces nos olvidamos de una de las características de Dios, que es bien importante, que Dios es santo. Y a veces nos olvidamos, por pensar en todo lo que Dios nos da y lo que necesitamos de Dios, nos olvidamos de lo que Dios espera de nosotros. Que es cierto, Dios nos da todo y a qué acudimos cuando meditamos, pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar qué es lo que Dios espera de ti? Y Dios espera que seamos, ¿qué? Dios espera una lealtad. En el mejor de los casos, ¿sabes? Cuando hablamos de lealtad y pensamos lo que yo puedo hacer para Dios. Dios me encargó una misión, yo debo cumplirla porque debo ser siempre leal. Pensamos que quizás Dios debe ofrendar más, debe dar más ofrendas, y pensamos que con eso ya soy leal a Dios. ¿Sabe usted que más que sus excelentes ofrendas que usted pueda dar, y más que las grandes cosas que usted pueda hacer para Dios, Dios le interesa su lealtad? Dios le interesa nuestra lealtad. Yo puedo darle las grandes cantidades de ofrendas, puedo hacer muchos trabajos para Dios, pero si yo no soy leal a Dios, a mí no me serviría de mucho. A mí no sirve de nada. Porque la lealtad tiene que ver con lo que yo soy más que con lo que yo hago. La lealtad tiene que ver con lo que yo soy más que con lo que yo doy. Claro, luego lo que soy se refleja en lo que hago. ¿Estamos de acuerdo? La lealtad tiene que ver con lo que soy cuando nadie me ve. En esos momentos en que estoy a solas. En esos pensamientos que hay en mi interior y que nadie lo sabe, nada más yo. Ahí es donde radica la verdadera lealtad. Ahí es donde se refleja esa lealtad. Y de eso vamos a hablar en esta serie. La lealtad que Dios merece. Porque usted cree que Dios merece nuestra lealtad. Hágale una mecha, ¿usted cree que sí, Dios merece nuestra lealtad? Amén. Ok, pues vamos a hablar de esto en estos días. Antes de continuar, yo quisiera invitarle a que me acompañe a orar. Ahí en su lugar, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por este tiempo de servicio, gracias por el tiempo de alabanza, los cantos, gracias porque tú has sido de gran bendición para nuestra vida. Gracias Dios porque en este servicio se siente tu presencia y nuestro mayor deseo es que tú te agrades, Dios, de lo que estamos haciendo aquí. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tú nos guíes, que tú nos hables a través de ella y que la semilla quede grabada en nuestros corazones. Que al salir de aquí podamos realmente vivir algo nuevo que tú nos has iniciado. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, para empezar a hablar de esto, vamos a hablar que Dios merece nuestra lealtad. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Dios lo merece. Y vamos a hablar de algunas definiciones que tenemos que entender antes de adentrarnos a profundidad a este estudio.
estudio, primeramente tendremos que el término lealtad, cuando hablamos de lealtad, déjame una palabra que viene a su mente, una palabra, cuando hablamos de lealtad y que no sea la misma lealtad. ¿Qué viene a tu mente? Fidelidad. Fidelidad. ¿Cómo? Respeto. Servir. Honestidad. Integridad. ¿Cómo? Integridad. Integridad. Ya se acaba. Ok, perfecto, no se preocupe. El término lealtad viene de la raíz latina legalis, que significa respeto a la ley. Ahora, cuando se habla de lealtad, normalmente se trata de un sentimiento de fidelidad, de respeto hacia una persona, hacia una institución, hacia una comunidad de personas, incluso a nuestros propios principios. Hay gente que dice, es muy leal a sus principios. Ahora, no tienen que ser principios buenos o malos para tener lealtad, ¿estamos de acuerdo? Hay gente que tiene mucha lealtad a sus principios, aunque son principios equivocados. Y hay gente que por sus principios, o por lealtad a sus principios, por lealtad a su grupo, por lealtad a su comunidad, han muerto gente por su lealtad. ¿Ha escuchado eso? Por la lealtad que tiene hacia lo que tiene lealtad. Una persona, una organización, institución, sus principios, etc. Entonces, cuando hablamos de lealtad, sinónimos podrían hablarse como nobleza, rectitud, honradez, transparencia, entre otros. Esos términos los dijeron ayer los subís y los comparto con ustedes. Ahora, cuando hablamos de lealtad, en este estudio hablamos de la lealtad que debemos a Dios, a la persona que es Dios. Segundo, la primera lealtad es a Dios. La segunda es a su palabra. Es obvio, si decimos que somos leales a Dios, entonces somos leales a lo que Él nos ha dicho, a lo que Él nos dice. Algunos podríamos decir, bueno, es obvio, no tendríamos que decirlo. No, sí, porque hay gente que dice, yo amo mucho a Dios, pero cuando se le explica, mira, es que dice Dios que hay que hacer esto, no, es que no está muy complicado en ningún lado. Si tenemos lealtad a Dios, lo segundo es tener lealtad a su palabra. Tercero, lealtad a su iglesia, porque esa es la iglesia donde tenemos lealtad, donde aprendemos a tener lealtad a Dios y a su palabra. Esa es la iglesia donde se enseña la palabra, esa es la iglesia donde se nos enseña a estudiar la Biblia para conocer más a Dios y ser más leales. También puede haber gente que diga, yo soy muy leal a Dios, soy muy leal a su palabra, pero no quiere ser leal a la iglesia, a una iglesia. No necesariamente esta, donde alguien se reúne y se ha comprometido a estar ahí. Ahora, es importantísimo que alguien, no se puede existir una persona que diga, yo amo a Dios mucho, me sé mucho la Biblia, pero en su iglesia no hay un compromiso. Entonces, esos son niveles de lealtad. Cuando digo primer lealtad a Dios, significa que si un día en la iglesia estamos haciendo cosas que no van de acuerdo a lo que dice la Biblia, usted tiene que deber de hacer algo. ¿Me estoy explicando? No nomás allá murmurar a espaldas, no, usted tiene de ver. Y bien, te lo estoy diciendo, porque usted puede en un momento venir hasta conmigo y decirme, y cuando digo hasta conmigo, no es que yo soy inalcanzable, no, es que yo estoy abriendo la puerta para que usted venga conmigo, o sea, es que yo estamos haciendo esto y creo que esto no es correcto, la Biblia dice eso. ¿Sí me explico? Porque tenemos que cuidar entre todos que en la iglesia seamos realmente leales a Dios, a su palabra, a la iglesia. Y si cuidamos esos tres niveles de lealtad, usted será lealtad a su familia, a su cónyuge. Usted está mirando a su pareja. Yo no puedo, o sea, no puede existir alguien que diga, yo soy bien leal a Dios, estoy siempre en la iglesia, pero anda siendo infiel a su pareja. Eso no puede ser, no puede existir. Te das cuenta que somos leales a Dios, a su palabra, a su iglesia, vas a ser leal en tu trabajo. ¿Por qué no puede haber alguien que diga, yo soy fiel en la iglesia y cumplo con todo, y ando metido en todo en la iglesia, pero el trabajo soy irresponsable? No, eso no es la vida de un cristiano fiel. Si tú pones esos niveles de lealtad, tú vas a tener lealtad con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, en tu trabajo, y en las organizaciones que tú te comprometas, vas a ser un buen elemento. No tiene lealtad. Y Dios te manda, hay que ser fiel y ser responsable en tu trabajo, en tu escuela. Yo no puedo, no creo, no se puede existir un muchacho que dice yo soy bien fiel a Dios y va trabajando por las pequeñas.
¿Conoces a alguien así? Sí, conozco a alguien. Desde la parte de mí, no, esas son cosas que tenemos que entender, son principios o definiciones que tenemos que entender para poder adentrarnos a este estudio. Ahora, otro término que quisiera que entendiéramos es el término de santidad. La palabra santo. ¿Qué significa santo? Santo significa apartado para Dios y apartado del pecado, apartado de la maldad. Es decir, mucha gente tiene un concepto equivocado de lo que es ser santo. Más adelante, en otro de estos domingos, vamos a hablar un poquito de esas diferencias de concepto, esos errores, pero ahorita quiero decirle, a veces pensamos que un santo es alguien que nunca se defiende, alguien que nunca dice nada, que es intachable en su conducta, casi un mártir que se debe dejar de que te abusen de él, todo. Eso no es un santo. Santo es alguien que es apartado para Dios y apartado de pecado. En el momento que usted recibe a Cristo en su corazón, Dios lo aparta para usted. Jesucristo vino a morir en la cruz hace ya más de 2000 años y vino a morir en esa cruz para que usted pudiera ser apartado para Él. Y solamente tenemos que creer en Cristo y entregarle nuestra vida. Ahora, otro término es la santidad. Digamos que santo es el objeto, que puede ser una persona, puede ser una cosa. En la antigüedad había objetos sagrados que solo se usaban en el templo. Hoy en día algunas personas dicen, no, es que deberíamos, esta mesa es santa. Por ejemplo, es un ejemplo. Esta mesa solo se debe usar para predicar. Esta es una mesa, no se va a ir al cielo ni se va a ir al infierno, ¿estamos de acuerdo? Pero alguien le dice y respetamos, si alguien decide, bueno, yo no quiero usar esta mesa para otra cosa, quiero usar para predicar, muy respetable. Pero en la antigüedad eso sí era muy, muy fuerte. En la antigüedad eran otras reglas, otra dispensación, se le llama, si había los vasos, los utensilios que solo se usaban en el templo. Pero obviamente, objetos, personas que eran consagradas al servicio de Dios. La Biblia dice que nosotros somos santos a partir de que recibimos a Cristo, el objeto santo. Ahora, santidad es el estado. Es el estado que ha alcanzado una persona en cuanto a santidad. Porque la santidad es algo que se va creciendo. Veo que ya soy santo, ya la hice, ya tiene que. Es un proceso de seguir creciendo. Luego viene ese proceso, se llama santificación. Entonces, mientras que santo es el objeto, santidad es el estado, la santificación es el proceso que nos lleva a ser cada vez más santos. O sea, Dios espera que cada día crezcamos más en santificación, cada día nos acerquemos más a Él y nos alejemos más de las cosas malas que a Dios no le agrada. Y ahí en 1 Pedro 1:16 nos dice ser santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Simplemente Él nos invita no solo a ser santos, sino a crecer en esa santidad, solo porque Él es santo. Y podemos decir, oh, qué difícil. Y algunos lo ven hasta aburrido, porque por ese concepto equivocado que tiene la sociedad de ser santo. Piensan que el santo no se divierte. Nos platicamos ahorita aquí que hacen los grupos de adultos. No solo nuestro grupo, los demás grupos. Yo soy de grupos que están hasta las 12 de la mañana. Tal vez no todos, el nuestro no más o menos. Pero en nuestro grupo ya no estamos tan chavos, éramos los migrantes de las dos. Pero hay gente más joven como Mero, el que quisiera seguirle platicando. Él tiene mucha pila. La noche es joven, pero yo no voy a dormir. Entonces, el santo también se divierte. El santo juega fútbol. La semana pasada ganaron, ¿verdad, chicos? 6-0, creo, el equipo de aquí en la iglesia. ¿Sabes que yo me digo el fútbol? Como a fútbol, no me toman, y a la pone a jugar. Y de verdad, el santo también se divierte. El santo va al cine. El santo ve series. Sí, pero ¿sabes qué? Cuidado. En películas estás viendo que no te lleven hacia. Hay malas películas, ¿estamos de acuerdo?
hay más series negativas, cuidado con lo que tú vas a dar. El santo también te deja cumpleaños. Sale de vacaciones, se toma aceite y se va a la playa. O sea, es que es santo y anda en bikini. Oye, pues está en la playa, es que te falta. Sí, me estoy explicando. O sea, la santidad no tiene nada que ver con el ser, como a veces, el persinado. El santo se divierte, pero sanamente. Eso sí, cuidar que esas expresiones sean sanas. Y bueno, en ese proceso de ir diferenciando lo que me conviene y lo que no me conviene, ese proceso se llama santidad o santificación. Lo voy entendiendo mejor, por razón. Dios no quiere que realmente eso. Cuando Dios nos pone límites, no es por capricho, créeme, es por propósito. ¿Ha estado usted escuchando el que protege el tabaco? ¿Y quiénes van beneficiados? Yo soy yo, al dejar el cigarro. Hasta las cajetillas le ponen. Este producto puede costar, sí, $40, pero ahí está. ¿Te acuerdas? Cuando Dios pone cualquier límite es para nuestro propio bien. Ahora, Dios dice, sean santos porque yo soy santo. O sea, Dios nos pone el ejemplo y Dios nos da la fuerza y el poder para ser como Él o acercarnos en ese proceso de santidad. La segunda cosa que quiero mencionar es que Dios es santo. Dios es santo. Y en Isaías 6, del 1 al 3, hoy vamos a usar mucho nuestra Biblia. No que otra vez no lo usemos, sino que otra vez nos ponemos las citas en la pantalla, pero hoy no las voy a poner. Y quiero que ustedes en su Biblia hacen que las citas que vamos a usar no caben ahí. Isaías 6, ya hasta ahí nos llegó este pasaje. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Si usted tiene una Biblia, sea de papel o electrónica en el celular, úsela. Si usted no tiene una Biblia, ya sea que alguien le comparta o simplemente escuche lo que vamos a leer. Isaías capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, ángeles, o sea, esos son ángeles de cierta jerarquía. Había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían? ¿Qué cantábamos ahorita? Santo, santo, santo. ¿Se acuerdan? Estos ángeles cantaban santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles ahí declarando el atributo más relevante de Dios, que es su santidad. Dios es santo. Vamos a Apocalipsis 4. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis está bien fácil de encontrar porque el Apocalipsis está al final de su Biblia. Vaya hasta el último libro de la Biblia y ahí está Apocalipsis, y en el capítulo 4 dice lo siguiente, versículo 8. Apocalipsis 4, versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían? Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Te das cuenta? Otra vez, santo, santo, santo. En la Biblia, el número 3 representa perfección espiritual. Y el hecho que le repite 3 veces, santo, 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 es que Él es perfectamente santo. O sea, no hay otro como Él. Dios es santo. Dios no tiene nada que ver con la maldad. Es la esencia de la santidad, Dios. Ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 15, vaya un poquito más adelante, el capítulo 15, versículo 3, dice lo siguiente: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. ¿Qué? Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué más dice? Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Estamos claros cuando estamos cantando esta canción? ¿Cómo iba? A ver, cántalo. 2, 3, 4. Grandes y maravillosas son tus obras.
se acuerda, ¿verdad? Cuando cantamos, piensen ustedes en esto. Hay un coro en el cielo que está cantando estas letras y está exaltando la santidad de Dios, está exaltando el poder de Dios. ¿Quién es Dios? Y Dios es santo. Si usted quiere buscar algo sin defectos, ese es Dios. Si usted quiere encontrar algo sin maldad, ese es Dios. Santidad pura. No sé si me estoy explicando. Como cuando usan esa agua destilada, purificada, para ponerle una inyección. No puedes poner al pescado. Tiene que ser agua purificada. Como cuando el doctor va al quirófano y va primero a lavarse y las manos y dura un montón de tiempo. ¿Cuánto dura un doctor lavándose las manos? ¿Cuánto dura? 2 minutos. Y luego usa un cepillo de dientes y bueno, a veces y lo pasa por los dedos. No es cepillo de dientes para abogar. Y con jabón especial y sodinas antisépticos y las uñas y se limpia muy bien hasta que no quede ninguna germen, nada. Lo más cercano a la pureza. Y todavía te ponen unos guantes, ¿verdad? ¿Sí? Y llega y ni siquiera le agarra los guantes, pone las manos y viene y le ponen los guantes. ¿Por qué? Porque tiene que entrar al interior del cuerpo y con sus manos trabajar ahí y no quiere transmitir ahí ningún germen, ningún bicho ahí que puede afectar. Entonces déjame decirte, ¿cómo? Está esterilizado, es la palabra. Corríjame si estoy mal, los expertos. Ahí Dios es el único que puede entrar en tu corazón, ser el más perfecto, entrar y trabajar y purificar nuestro ser desde adentro, no de afuera hacia adentro, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Por eso es que aquí usted nunca nos va a escuchar decirle, muchachos, no es el cabello muy largo, córtatelo. Los cristianos debemos traer el pelo corto. ¿Quién dijo eso? Yo digo, no sé, yo tengo el sabido, nunca supe que lo dijera. Sí, o sea, aquí incluso hay gente que llega, piensa que va a la iglesia y usa unas palabras así grandototas y nadie te va a juzgar, nadie te va a señalar y nadie te va a criticar. ¿Por qué? Porque estaríamos queriendo cambiar el exterior y no nos toca eso a nosotros, eso lo hace Dios en el momento que Él quiera hacer. Lo que queremos es que llevar la palabra de Dios a tu corazón. Y Dios sigue hablando de los cambios poco a poco que tú tengas que hacer. Entonces, Dios es santo. Ahora, una cosa interesante es que Dios tiene muchos atributos. Algunos atributos de Dios son exclusivamente de Él, pero la santidad la comparte con nosotros. Mira, ¿qué atributos tiene Dios? Lo más común, todopoderoso. O sea, que puede hacer todo, no hay nada imposible para Él. Ese es solo exclusivo de Dios. Omnisciente, o sea, que todo lo sabe. Es exclusivamente de Dios. Omnipresente, que está en todas partes en el mismo instante. Ese no es el atributo que comparte con nosotros. Pero el más relevante de los atributos es su santidad. Esa sí la comparte, que se nos dice, sean santos como yo soy santo. Es importante entender que Dios es santo. ¿Te imaginas? Imagínese usted, un Dios todopoderoso si no fuera santo. ¿Cuánta maldad habría? Más piense, ¿cuánta gente malvada, perversa y llega a una posición de poder y a los que están abajo, estamos igual? Por eso Dios es santo, todopoderoso. Si no fuera santo, ¿cuántas maldades haría? O sea, un Dios que es el creador, si no fuera santo, no se preocuparía por su creación, sería posiblemente algo para sí mismo. Un Dios que es juez y que un día lo va a juzgar, y si no fuera santo, ¿te imaginas? Algunos jueces simplemente se les da por debajo de la mesa, o simplemente habría muchas injusticias. Por eso tendremos que Dios es santo y nuestra vida en sus manos es segura. Seguir el consejo de un Dios santo es lo mejor que tú puedes hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios me dice, sé santo como yo soy santo.
atributos que tiene Dios. Si no fuera santo, había pecados en nuestra vida. Por eso ahora dice que nosotros seamos santos. Y en la medida que vamos siendo santos, nos va a confiar más cosas, nos va a bendecir más. Porque en la medida que somos santos, sabemos discernir bien el uso de los recursos, el uso de la posición que nos entrega, pero para que la usemos conforme Él nos ha diseñado. Otra cosa que quiero mencionar, la santidad de Dios a lo largo de la historia. La Biblia empieza en un lugar santo que se llamó ¿cómo? Exacto, el jardín del Edén. En el jardín del Edén todo era perfección, no había pecado. Dios hizo a Adán y a Eva que no conocían el pecado ni sabían que existía. Hasta que Satanás vino y metió o lo sedujo, y entonces empezó a entrar la maldad en el mundo. Pero todo al principio era santidad. Y luego, al final de todos los tiempos, allá en el Apocalipsis, la Biblia cierra en perfecta santidad otra vez. Mira, acompáñenme allá a Apocalipsis 21, Apocalipsis capítulo 21, ya casi para terminar la Biblia, está el Apocalipsis, y uno de los últimos capítulos es el 21, versículo 23. Apocalipsis 21, 23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que brille en ella, porque la gloria de Dios lo ilumina y el Cordero es su lumbrera. Está hablando de la ciudad de Jerusalén que baja del cielo y le llama la ciudad santa. En este momento el pecado y la maldad ya fueron arrojados al lago del que arde con fuego y azufre, y ya solo está otra vez la santidad. Ahí mismo, pero vamos un poquito más adelante, capítulo 21, versículo 27, hablando de esa ciudad de Jerusalén, esa eternidad, versículo 27 dice: no entrará en ella ¿qué? Ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Otra vez, la historia empezó en santidad y terminará en santidad. En medio hay un paréntesis, y ahí es donde Dios se toma el tiempo de tratar con la maldad. Ahí en ese tiempo que es el que estamos viviendo nosotros, en ese paréntesis donde Dios se toma el tiempo de tratar con la maldad. Y una parte de eso fue enviar a Jesucristo para morir por nuestros pecados y pagar nuestras maldades, para que en el futuro vayamos con Él a orar y otra vez todo vuelve a ser perfecta santidad. Esa es la realidad. Siempre fue santo, pero entró la maldad y se tiene que consumir la maldad. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Un punto más que quiero tocar: el pecado y la santidad de Dios. Cada vez, quiero explicar lo siguiente: cada vez que Dios se encuentra con el pecado, lo destruye o se aleja. Recuerda esto. Si no se te olvida todo lo que yo digo aquí, recuerda esto: cada vez que Dios se encuentra con el pecado, lo destruye o se aleja. Yo voy a mencionar unos ejemplos de ello. Por ejemplo, los hijos de Elí, el primer libro de Samuel, capítulo 2. Los hijos de Elí era un sacerdote y sus hijos se llamaban Ofni y Fitnes. Y mira lo que les sucedió. El primer libro de Samuel, capítulo 2. ¿Te digo ahí? Capítulo 2, versículo 22. Dice lo siguiente. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Recuerda, Elí era el sacerdote, estamos hablando de sus hijos. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían por todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Hacéis cosas semejantes. Porque yo oigo todo este pueblo, vuestros malos procederes. ¿No sois hijos míos? Pero no, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí estamos hablando de que ellos eran los sacerdotes. El sacerdote y sus hijos se encargaban de ministrar en el templo.
pero ellos estaban teniendo relaciones sexuales con mujeres ahí cerca del santuario. Y la gente no sabía, la gente murmuraba y decía allí: hey muchachos, cabezones, ¿qué les pasa? Ustedes están encargados para servir, para ministrar, ustedes están haciendo pecar al pueblo. Más adelante, capítulo 3, versículo 11, dice, ¿se acuerda usted que viene Samuel, un jovencito que es el ayudante o discípulo de Elí? Dios habla a Samuel y en el versículo 11 del capítulo 3 dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa con Israel, que quien la oyere le retirarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué? Y él no les ha estorbado. O sea, él es el papá y no les ha dado desde chiquitos sus nalgadas. De jóvenes, no les dio un tirón de orejas, por eso crecieron. Y ahora que son adultos siguen siendo unos perversos, y ahora que son adultos aún sigue sin decirles nada. Ahí están nada más de flojos buscando qué hacer de matar, y él no mueve un dedo para corregirlos, en pocas palabras. Cuidado, papás que tienen hijos desde chiquitos, hay que empezar a educarlos en el camino. Cuando sean grandes es bien complicado, pero si ya son grandes tenemos que seguir trabajando en eso. Que sean hombres y mujeres de bien, rectos, y que vayan por el camino correcto, el camino que Dios ha trazado. Aquí Dios se enoja con ellos, dice, con los muchachos, por lo mal que hacen, y con el papá, ¿cómo se le llamaría hoy en día? Aquel papá que no solapa a los hijos, sometido, alcahuete, aquel que es tapadera. Dios te enojado con ambos, y mira cómo termina esto. Vamos al capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Estaban en una guerra. Dice, y pelearon con los filisteos. 4:10. Pelearon con los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel, ¿cuántos? 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. El arca de Dios es un objeto sagrado para Israel y se los quitaron. Dice, el arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finees. Murieron. Y sabes que cuando llegan a quedar el aviso de Eli, que tus hijos habían muerto, estaba sentado y se fue para atrás, se pegó en la cabeza. Dios cumplió su palabra. Encontró maldad, encontró pecado. Dios encuentra pecado, lo destruye. Porque Dios es amor. Otro ejemplo, Levítico 10. Qué interesante, otros hijos. Pero ahora son hijos de un sacerdote, hijos de Aarón. Levítico, capítulo 10. Si ya está ahí. Recuerden que ustedes me llaman mejor que yo, porque yo soy como una mano. Siempre digo eso, ya se lo aprendí. Y aparte tengo que poner aquí para que el ventilador no me mueva. Estamos ahí en Levítico 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué dice? Fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. O sea, Dios era bien estricto con la verdad. Ellos ofrecieron en el altar incienso, ellos acostumbraban ofrecer incienso a Dios y esa era la ofrenda, parte de las ofrendas. Pero ese incienso tomaban del altar. En el templo había un altar que siempre estaba encendido y solo de ahí debían tomar brasas ardiendo y luego le ponían el polvo de incienso y empezaba a salir ese agradable olor bonito. Pero esas brasas podían ser tomadas del altar de Jehová. Aquí, aunque no da mucho a qué se refiere con pueblo extraño, lo que sí es que desobedecieron a Dios,
lo quisieron hacer a su manera y no como Dios lo había dicho. Algunos historiadores han sacado la conclusión de que tal vez esas brasas las tomaron de otro lugar y no del altar que Dios había dicho. Otros historiadores judíos han sacado una conclusión de que al decir extraño, fuego extraño está relacionado con extranjero. Que a lo mejor quisieron copiar prácticas de pueblos paganos de alrededor y quisieron ser innovadores, más padres, allá afuera hacen más bonito que nosotros, vamos a copiar, y tal vez quisieron usar prácticas extranjeras en los sacrificios, en los ofrendas a Dios. Algunos otros han llegado a pensar que tal vez andaban ebrios. Andaban ebrios, ahí todos ahí estaban haciendo. O sea, a veces no sabemos exactamente qué fue. Lo que sí podemos saber es que estos hombres abusaron de su posición como sacerdotes y quisieron hacer las cosas como a ellos les parecía y no como Dios les había dicho. Y si ustedes leen los capítulos anteriores, Dios les acaba de repasar así, van a hacer esto así y así, quiero que lo hagan así y así y así, y ahora ellos simplemente quisieron volver de su cosecha. Tal vez pensaron, no pasa nada, no porque Dios está malo para castigarnos por esto. Como quiera, vamos a ofrecer el incienso, el resultado va a ser el mismo, y finalmente el fin es lo que importa, no importan los medios. Y sabes que sí importan los medios. Tú puedes tener excelentes resultados, pero por métodos equivocados, eso no es ninguna manera. Simplemente Dios quiere más que ofrendas, más que sacrificios, más que acciones, le interesa la obediencia. Dios dice misericordia, quiero, no sacrificio. A Dios le interesa más nuestra obediencia, que hagamos las cosas como Él lo ha establecido. Ahora, otro caso más. Ahora podemos decir, bueno, este es el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es bien estricto, sangre y fuego de los cielos cuando había pecado. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Yo mencionaba que a veces en las iglesias la gente no le gusta mucho que se hable de esto, porque tampoco es difícil. No es difícil cuando tú amas a Dios y tú le buscas. Cuando realmente nuestros cambios los hacemos en el poder de Dios. Si los hago en mis fuerzas, eso va a ser casi imposible. Pero en el poder de Dios, todo fluye. Hechos capítulo 5. No sé si leerlo todo, no más de tiempo, eso me pedí mis lentes. Gracias. Mira, déjame te platico, tiene historia de fondo. Hasta la historia de Ananías y Zafira. En ese tiempo, Ananías y Zafira vendieron una propiedad y dijeron: lo que nos paguen de la propiedad lo vamos a dar de ofrenda al templo, a la iglesia. Y que lo vendieron de cierta cantidad, pero agarraron una parte y la guardaron para ellos. Y luego vienen y dicen: ay, Pedro era el líder, el pastor ahí, encargado. Dice: mira, Pedro, aquí te traemos esto, mira, en esto fue vendida nuestra propiedad y queremos que sea para la iglesia. Y Pedro les dijo: en realidad, en esto fue lo que la vendieron. Sí. Vino primeramente el esposo, Ananías. Y la esposa no venían solo. Ananías, ¿estás seguro que en esto vendiste tu propiedad? Sí, que en esto fue lo que hicieron con la propiedad. Dice: ¿por qué vienes a las fiestas? Era tuya. La propiedad era tuya, nadie te está obligando a darlo. Tú puedes darte todo por todo, nadie te está forzando a dar a la iglesia. Dice: por la mentira. En ese momento Ananías se cayó. Usted lo ve en su casa, a sus pasos si quiere. Sacaron el cuerpo de este hombre. Y no voy a encargar que llega la esposa, Zafira. Y saber, Zafira, es cierto que perdieron esta cantidad, esa propiedad. Sí, pues ella no sabía lo que había pasado con su esposo. Pero se ve que se habían puesto de acuerdo. Que si no, sí, estamos bien. No sé, hasta la ficha de los hombres depositaron. Pero se habían puesto de acuerdo a decir: sí, eso fue. Dice: ¿por qué miente? Era de ustedes. Y se ve el dolor de Pedro, no el coraje contra ellos, sino el dolor de que no saben lo que están perdiendo por mentir. Era tuyo, nadie te obligaba a darlo a la iglesia. Pero
Pero a Dios lo que le molestó no fue que no diera más dinero, lo que le molestó fue la mentira. Y dice, ahorita los hombres acaban de llevarse a quitar a su esposo y ahora se van a llevar el público. Vemos cómo a Dios le molesta terriblemente la mentira. Le molesta, y a veces hay personas, aun cristianos o no cristianos, que tienen el hábito de mentir. Ahora le llaman el mentiroso patológico, que ya mienten por el monte, o omiten cosas, no dicen las cosas completas. Por eso los juzgados dicen, promete usted decir la verdad, nada más que la verdad, toda la verdad. Otra vez, toda la verdad, no es la verdad, ¿verdad? Hay abogados aquí, promete usted decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Así está, ya no sé. Usted va a decir la verdad, pero luego dice toda la verdad, o sea, no va a omitir nada, ni va a soltar detalles. Pero luego también dice, y no nada más que la verdad, o sea, no te vaya a negar, nada más mentiras. Porque al final de cuentas, si hacemos algo de eso, es mentira. Mentira combinada con verdad termina en mentira. Y a veces pensamos que, oye, no es que tiene que entender que antes era peor que ahora. Ahorita como quiera, soy malo, pero no soy tanto. Y así, o sea, es una mentirita pequeña. Y hace eso como la comparación. Que nadie tomaría una gotita de agua desgusado mezclada en un vaso de refresco. ¿Usted lo tomaría? Y a veces pensamos que Dios tiene que conformarse porque hay muchas cosas buenas, pero poquitas malas y Dios tiene que reprobarlas. ¿Cómo? Así es. Entonces, notemos que Dios le muestra bien claro. Y qué interesante que están aspectos financieros. Mira, yo a veces me preocupo mucho que usted entienda que aquí en la iglesia no es obligatorio el dar diezmos, no es obligatorio el ofrendar, no es obligatorio el estar en ese Estados Unidos, eso es voluntario lo que cada quien quiera hacer. No es obligatorio que tengas que obedecer al 100%, nosotros no te obligamos, te enseñamos, tú decides si lo quieres hacer o no. Me estoy explicando, pero algunos ponen ahí en un sobre del diezmo y una cantidad y realmente no es el diezmo. Están dando tal vez mucho menos, no le pongas diezmo, porque eso es mentira. Me estoy explicando. Yo sé de gente, por el contrario, que hasta con pesos y centavos sacan el porcentaje del 10%, que es de Dios, y mi respeto. Por eso en los sobrecitos dice diezmo, ofrenda misioneras, porque si tú no vas a dar el diezmo, tú sabes por qué razones, pero no le pagas diezmo, si es tu diezmo. Una décima parte de lo que tú recibiste. ¿Sí me explico, chicos? O sea, no es obligatorio hacerlo, es de corazón, es voluntario. Pero cuando estas personas dicen, sí, la vendí en una cantidad, tal vez lo que quieren son los aplausos. Mira lo que están ganando. La vendí a mí. No era nada malo decir, mira, la vendí en tanto, yo me quedé con tanto porque necesito y quiero dar esto a la iglesia. No había problema. Ellos querían la gloria, querían los aplausos. Fíjate por todo lo que está dando esta pareja. Está metido. O sea, Dios nos da lo que el mensaje de este capítulo no es, da más dinero. No dinero. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y porque Dios lo va a destruir. Dijimos, cuando Dios se encuentra con el pecado, o una de dos, ¿qué hace? Lo destruye o se aleja. Unos casos cuando Dios se aleja cuando hay pecado. Es más, que vamos a recordar Adán y Eva, ¿se acuerdan? Génesis 3, capítulo 3, versículo 22. Ahí yo creo que ni tengo que ir a leerlo. Ustedes recuerdan que cuando Adán y Eva fueron seducidos por la serpiente y pecaron, ¿qué hizo Dios? Viene, los regaña, les da una regañada de aquellos y los expulsa del jardín del Edén. Vaya, una cosa importante, en el jardín ellos tenían todo. Seguridad, cosas que la mayoría de los humanos quisiéramos en más en la vida. Vivir seguros. Quieren sustento, todo ser humano quiere tener asegurado su sustento. Tenían un techo, tenían donde vivir, tenían todo eso y lo tenían asegurado. Y lo más importante, que a veces la gente no entiende, pero es lo más importante.
importante que el ser humano necesita es una relación con Dios y la tenía. Y todo eso se acabó cuando fueron expulsados del jardín, porque Dios encontró en ellos matar. Posteriormente Dios nos ama tanto que quiere otra vez ese acercamiento con el ser humano, y ahora va a ser por medio de Jesucristo. Y es a través de Jesucristo que podemos tener ese acercamiento y restaurar nuestra relación con Él nuevamente. Pero si no venimos a Jesucristo, si no le entregamos nuestra vida, si no lo recibimos en nuestro corazón, viviríamos alejados de Él. Un caso más, Saúl. Ese sí quiero que lo lea. Primera de Samuel 13. Primera de Samuel capítulo 13. Saúl era el rey de Israel. Les dije que ellos usan mucho la Biblia para que no se les oscile. Primera de Samuel 13, versículo 13. Qué interesante, 13:13. Los que están en el estudio de discipulado 3:13, perdón. 3:13, sí. ¿Qué representa el número 13? A ver, los alumnos de discipulado 2. Rebelión. Está relacionado con rebelión. Y ahí en el 3:13, Samuel le deja instrucciones a Saúl y Saúl desobedece. En el 3:13 dice Samuel hablando a Saúl, al rey: si demostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque tus hijos han blasfemado y él no los ha estorbado. ¿Es esto, verdad? No sé, lo leí. Si es el 13, no es que digas mamá. Sí, es el 13. Más que hay una pantalla, seguramente el que nos hizo no se equivocó. El que hizo el PowerPoint se equivocó. Ahí es 13:13. Ubícale ahí su nombre. 13:13. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho. O sea, traducido a hoy en día, ¿cómo le podríamos decir? La habéis fallado. La regaste. Te equivocaste tremendamente, metiste las patas, compadre. Así diríamos hoy en día, ¿no? ¿Qué hiciste? No sabes el daño que te has hecho tú mismo. Claro, no podemos escribir eso. Bueno, pues ponle locamente has hecho. Locamente has hecho. Dice: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Miren, chicos, a veces lo que estoy diciendo aquí Dios hubiera confirmado tu reino por siempre. A veces a los muchachos, esto va para los jóvenes, va mucha atención. A veces a los jóvenes les digo: chavos, no corran en andar buscando novio, novia, no se desesperen. Dios tiene a alguien para ti. Y tal vez por andar tú metiendo mano y dejarte llevar por la influencia de los muchachillos y de las mochillas alrededor, puedes echar a perder un gran plan que Dios tiene para tu vida. Tranquilo, no corras. El novio y la novia llegará al momento que Dios quiera. Y Dios te va a indicar qué más quiere. Y puedes echar a perder muchos buenos planes que Dios tenga para ti. Que a lo mejor el muchachito que Dios tenía para ti, o la muchachita que Dios tenía para ti, te ve que ya andas con otro y no me hace falta. Tener el reino. Y eso va por tu lado. Aquí Samuel le dice: Dios te ha confirmado tu reino. Versículo 14: mas ahora tu reino no será duradero, y Jehová se ha buscado un varón que conforme a su corazón, es decir, a uno que sí se obediente. Y dice: al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado, ¿qué? La razón, ¿cuál fue? Tú no guardaste lo que Dios dijo. Tan sencillo. Y seguimos más adelante en este capítulo, llegamos al capítulo 16, versículo 14, y dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová, que ya lo mencionamos, cuando Dios tocó bajo el pecado, o lo destruye o se aleja. Dice aquí que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y cuál fue la consecuencia? Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.
Y los criados de Saúl le dijeron: de aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Sabes una cosa que la Biblia dice? Que por su misericordia no hemos sido consumidos. Dice la Biblia que su misericordia es nueva cada mañana. Mientras estamos en la mano de Dios, dice la Biblia: yo reprenderé al devorador. Pero cuando empezamos a desobedecer, a vivir la vida de acuerdo a mis criterios, no los criterios de Dios, Dios me dice: vamos por tu cuenta entonces. Yo no te puedo dirigir así, ni te puedo dirigir. Entonces ahora dicen, los espíritus malignos, un montón, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice en Efesios 6, son los ejércitos de Satanás, están siempre buscando a quien devorar, y cuando ven a uno que ya no está la protección de Dios sobre él, se van a venir disparados como flechas. Cuidado, porque te das cuenta, no lo destruye, simplemente se meta y sabe que alguien lo va a hacer, va a venir a la causa de la destrucción. Es importantísimo que cuidemos. Esta parte tal vez es detrás del telón. La Biblia nos está explicando lo que hay detrás del telón, una vida de un hijo de Dios que se aleja de Dios. Acá no lo vemos, nosotros vemos la parte del escenario, pero detrás del telón también nos está revelando la parte espiritual que no vemos. Te alejas de Dios, decides no seguir instrucciones, vas por tu cuenta. Vas por tu cuenta. Si había alguien que me está indicando cómo preparar un pastel y me dice: sigue la receta, ponle 3 huevos, ponle tanto de harina, ponle azúcar, ponle salsa inglesa, ponle salsa cápsula, ponle mostaza, ponle y yo. ¿Qué va a hacer contigo? ¿Qué me va a decir? Haz lo que quieras. Yo no te garantizo el resultado. Me estoy explicando, no va a ver conmigo. Me estás enseñando, pero no te hago caso. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Cuando Dios encuentra tu pecado, o lo destruye, o se aleja. Jesús mismo, al estar en la cruz, cargando todo el pecado de la humanidad, Dios se alejó de él. Por eso aquella famosa frase de Jesucristo que dice: Dios mío, ¿qué? ¿Por qué me has desamparado? En ese momento Jesús estaba cargando todo el peso de la humanidad y Dios le dio la espalda. La única ocasión en toda la historia de la eternidad en que se dio una separación entre Dios Padre y Jesucristo, porque había pecado en él. No pecado que él cometió, era mi pecado y era tu pecado. Eso fue una de las cosas más dolorosas para Jesucristo, que Dios se alejara de él por nuestros pecados. Y por último, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue otro que experimentó la lejanía de Dios. Aarón, el sacerdote, se dejó influenciar por un pueblo que era rebelde, que era el bien. Y cuando Moisés había ido a recibir las instrucciones de Dios al monte, y dejó a Aarón a cargo, Aarón era el segundo al mando, te encargas tú, vale, Dios me mandó llamar, me va a dar las instrucciones, y Aarón se queda a cargo del pueblo, y el pueblo lo presiona, y ¿sabe a qué lo llevaron a hacer? ¿Qué hizo? Le dijo, lleve todas sus joyas de oro que tengan, y él los metió al horno, y los fundió, y hizo un becerro de oro, y lo puso ahí, y le dijo: pueblo, estos son los dioses que nos sacaron de la esclavitud de Egipto, adórenlos. Y toda la gente empezó a orar, y empezaron a hacer cosas terribles en adoración a ese becerro. Y Dios le estaba diciendo exactamente a Moisés: no tendrás dioses ajenos de la gente. Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Y mientras tanto el pueblo estaba allá adorando a otro Dios, a un ídolo. Estamos ahí en Éxodo capítulo 33. Acompáñenme a Éxodo 33. Ya que le platiqué el contexto, vamos a ir a Éxodo 33 y mira lo que sucedió. Éxodo 33. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia daré, a tu descendencia la daré. Es decir, ya había pasado esa parte del pecado del becerro, a hablar un hijo. Y entonces Dios le dice: ¿sabes qué? Ya no sé, déjame decirte, muchos murieron ese día. Dios mandó que a los que no se arrepintieron, aquellos que hicieron aferrados,
su maldad, Dios los consumió. Ahí. Dios hizo que murieran, que sobrevivieron. Y a este Dios a Moisés, ahora sí, Moisés, prepárate en el camino. Vayan a la tierra que yo les voy a dar, porque yo ya lo prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, o sea, tu bisabuelo, tu abuelo, ustedes se recuerdan que era Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Yo ya lo prometí y lo voy a cumplir. Vayan, encamínense hacia la tierra prometida. Versículo 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el jebeo y el jebuseo, etcétera, etcétera. Dice, o sea, en otras palabras, vayan, yo voy a encargar que conquisten la tierra, y voy a encargarme de que el ángel, se voy a enviar al ángel a que les ayude en sus batallas. Versículo 3. A la tierra que fue bien hecha y miel. ¿Pero qué dice después? Pero yo no subiré en medio de ti. Voy a poner ejemplo esto. Ya no voy a estar de triste cuando el espiritual nos diga eso. No te va a faltar comida, no te va a faltar trabajo, no te va a faltar la salvación que ya te digo. Voy a guardar. ¿Por qué? Porque eres un pueblo de dura servicio. No sea que te consuman el camino. En otras palabras, porque yo cuando me topo con el pecado, lo destruyo. Son testarudos, dura servicio, un sinónimo de cabezón, por decirlo, eterno, pero no hace caso. Para no entrar en detalle de la servicio, por eso. Si lo vuelvo a topar otra vez, ahora sí, vuelvo a topar otra vez haciendo esas cosas, pues destruir. Pero dice, yo no voy a contar más. Y desde ese día, chicos, cuando ponían el campamento, en medio ponían el tabernáculo, que era el templo donde adoraban a Dios. A partir de ese día, Dios lo dejó meter por Dios. El tabernáculo lo pone esa mujer. Ya no va a estar en el sitio. Ya no va a estar. Cuando Dios se encuentra con pecado, ¿qué hace? Dios lo destruye. Aquí yo prefiero estar en la iglesia. Si lo vuelven a hacer, ya no vuelven a hacer. Para no entender que la santidad de Dios y el pecado no se llevan, no pueden cohabitar juntos, no pueden existir juntos, se repelen mutuamente. Cuando hay pecado, el pecado tiende a huir de Dios, de la santidad de Dios, como lo hizo Adán y Eva, se ponen tan escondidos. Cuando hay pecado, la santidad tiende a alejarse, como lo ha hecho Dios en toda la historia bíblica. La santidad tiene que mantenerse alejada del pecado. Y podríamos decir, bueno, entonces ahora que nosotros tenemos una seguridad eterna y Dios nos ha prometido de que ya no perdemos la salvación, la Biblia lo dice, y tengo el Espíritu en mi interior, ¿se va a alejar? No, Dios te ha prometido, como al pueblo de Israel, ya tiene la salvación, no te voy a quitar. Pero así como el pueblo de Israel, Dios ya no está. Sigue caminando tu vida, y un día vamos a estar ahí en el cielo, pero aquí no voy a estar. ¿Me estoy explicando? Sigue en el camino por este mundo. Ten tu salvación. No quieres obedecer. Vas a perder muchas bendiciones porque no voy a estar contigo. En nuestros tiempos el Espíritu ya mora en forma permanente en nosotros. Pero cuando un creyente decide desobedecer a Dios de forma voluntaria, de forma intencional, de forma permanente, y no hay un arrepentimiento sincero, un alejamiento de ese pecado, ¿sabes qué? El alejamiento de Dios se hace palpable. Ese cristiano empieza a perder tantas cosas. Primero pierde la llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu es cuando tú tienes hambre de escuchar palabra de Dios. Y cuando tú pierdes la llenura del Espíritu, ay, gracias a Dios. Ay, va a ser bien, va a ser bien. Cuando tú pierdes la llenura del Espíritu, ya no disfrutas de escuchar palabra de Dios. Cuando tienes hambre de comida, tú sabes cómo se siente, ¿no? Pero cuando no tengo hambre, hay una persona que se le quita el hambre, ¿a dónde se dirige?
cansada en lo espiritual. Perder la llenura del espíritu es perder el hambre de Dios. Un cristiano que le da entrada al pecado de forma permanente pierde la llenura del espíritu, pierde el gozo del Señor, pierde la motivación. Al perder el gozo del Señor, pierde la motivación por las cosas de Dios. Vayamos al grupo. Cuando tienes la llenura del Espíritu, tienes el amor de Dios, y créeme, aunque estés bien cansado de ir a tu trabajo, no, pero quiero estar ahí. Cuando el hombre se aleja al pecado, pierde su primer amor. ¿Sabes por qué pierde su primer amor? Porque ya han surgido otros amores, otras cosas que llaman más la atención que Dios. Y hay muchos que por esa razón no vienen a la iglesia. Hay otras cosas que llaman la atención que Dios. Por esa razón no quieren congregarse en un grupo reunirse. Por esa razón ya no leen su Biblia. Hay otros amores que ya han invadido y ahora son más fuertes. Cuando un hombre, una persona se aleja de Dios, pierde el temor al pecado. Cuando pierdes el temor al pecado es porque ya perdiste el temor a Dios. Y el pecado que antes tenía, ahora hasta lo disfruta. Y lo minimiza. Ahora disfruta de hacer lo que antes ni el chiste pensaba hacer. Y ahora dice, no creo que sea tan malo. No creo que a Dios le ofenda esto. Y la práctica siempre pensó ni fines. No creo que sea tan malo que yo haga eso. No creo que Dios se enoje si no, porque ya le resta importancia al pecado. Cuando una persona se aleja de Dios no le quita la salvación si han visto y entregó su vida de forma sincera. Pero pierde el temor a mentir. Casi nunca dice la verdad. Pero miente por deporte. Se pierde el temor a mentir y hasta por cosas insignificantes ya está mintiendo. Imagínate por cosas que son de mayor importancia. ¿Por qué no llegaste a tiempo al ensayo? Les digo los de la alabanza. Es que ya tienes la cabeza de Pérez. Casa aquí no dice que y no digo que viene a la victoria, no digo que viene a la casa de Miguel, es un ejemplo que viene de mí o ¿por qué mentir? No llegar a nada. ¿Sabes qué? Es que el trabajo me acosté y me quedé dormido, andaba cansado, pero aquí está. Entonces la verdad, no pasa nada. Cuando un cristiano decide alejarse de Dios, pierde la paz de Dios. Porque en medio de este mundo de maldad y de perversidad y peligro, la paz de Dios te va a sostener y te va a mantener tranquilo. Pero cuando tú andas por tu cuenta y has perdido la paz de Dios, es muy diferente. Ese cristiano pierde la perspectiva de que un día tendremos que dar cuentas. Se le olvidó. Como el muchacho que se pasa el semestre bilingüe y nunca se pone a estudiar, porque se le olvida que tiene que presentar exámenes. Se le olvida que ya se acerca la fecha de entregar el proyecto. Se le olvida que ya se está acercando el día del examen y se le olvida. Así también un cristiano que se decide e irse por su cuenta, como que se nos olvida que un día, y puede ser hoy, que Dios me lleve. Y a ver, ¿qué andabas haciendo? En esos 50 y tantos, 60 y tantos, 80 y tantos años que tenía en la vida, ¿en qué lo usaste? En hacerme rico. Yo te mandé eso. ¿En qué usaste eso? Se nos olvida que un día tendremos que dar cuentas. Y la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un día. Y ese día puede ser hoy. Todo depende de cuando Dios me llame. Ahora, podría seguir hablando, ¿no? Son solo algunos síntomas de que Dios se ha alejado. Porque yo decidí hacer el pecado. Porque yo decidí no buscar a Dios. Porque yo decidí no seguir sus instrucciones. Yo decidí irme por otros consejos. Dios dice, perfecto. Dios es un caballero, respeta tu decisión y Dios se aleja. Dios se aleja y estos son solo algunos síntomas. Por ello, debemos ser siempre leales. Que nuestra lealtad sea para Dios.
cuál es tu trabajo, qué las instituciones a que perteneces. Si primero empezamos por señales.